Muy buenos días, queridos estudiantes de Peruano Español. Vamos a continuar con el siguiente tema del curso de física. ¿Ya? Hoy vamos a entrar a lo que es ejercicios. ¿Ya? Aplicaciones de circuito, serie, paralelo. ¿Ya? Entonces, nuestro propósito del tema de hoy es que vamos a aprender a realizar ejercicios, circuito, serie, paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas aplicaciones de circuito serie paralelo? ¿Ya? Por ejemplo, les voy a mostrar este gráfico. Ya, en este gráfico vamos a observar una fila unida. Ya, una fila unida. Ya, a dos cables, a un foco. Acá hay un cable de color verde y otro cable de color rojo. Y el foco está encendido. A todo este proceso se le conoce como circuito eléctrico, ¿ya? Entonces aquí tenemos en nuestra imagen al circuito eléctrico porque está representado por cables, un foco y una pila, ¿no? Esto va a ser nuestro gráfico de circuitos, ¿ya? Entonces, donde este foquito nos va a representar la resistencia eléctrica con la letra R. Va a ser una resistencia eléctrica. Este circuito se pueden asociar de dos maneras, ¿ya? La primera va a ser en serie y la segunda va a ser en paralelo, ¿ya? Vamos a ver este tipo de ejercicios en tipo serie y en tipo paralelo. Recuerden que este gráfico lo hacemos uso todos los días, está en nuestras casitas cuando prendemos la luz, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eso es un circuito eléctrico, ¿ya? ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional de la resistencia eléctrica? ¿Ya? Es el ohm, ¿ya? El ohm es la unidad en el sistema internacional de la resistencia eléctrica, ¿ya? Ahora, les había dicho que hay en dos, ¿no? En dos formas. En serie. ¿Cómo va a ser en serie? En serie va a ser de la siguiente manera. Se da cuando los foquitos están consecutivos, están uno detrás de otro. Así, por ejemplo, acá tenemos una resistencia, ¿no? En la resistencia 1, el foquito número 1, la resistencia 2, el foquito número 2, y la resistencia 3, el foquito número 3. Ya están consecutivos desde A hasta B. Y en física lo ponemos de esta manera. Ya, este es el punto A y esta es la resistencia eléctrica. ¿Ya? R1, R2 y R3. Este es un circuito en serie. Este es un circuito en serie. ¿Ya? A ver, para hallar una resistencia equivalente solo se suma. Ya solo vamos a sumar. Si en el caso de hoy les piden el ejercicio, determina la resistencia equivalente y van a observar esta imagen que va a estar en serie, simplemente vamos a sumar los ohms, las resistencias. Nuestra fórmula es la siguiente. La resistencia equivalente es igual a la resistencia número 1 más la resistencia número 2 más la resistencia número 3. Si tiene más, lo pueden seguir aumentando más, siempre y cuando sea en serie. ¿Ya? Ahora, el otro tipo, la otra forma, es en paralelo. El circuito en paralelo va a tratar de unos foquitos que se van a acomodar paralelos a otros. ¿Qué quiere decir eso? De esta manera. Aquí están en paralelos. ¿Ya? Este es el circuito A, el circuito B. Entonces nuestras resistencias, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Estos están en
paralelos. Se acomodan a los otros. Se acomodan a los otros. Este es un circuito en paralelo. También se representa de esta manera. ¿Ya? Así. Ya, R1, R2 y R3. Ya se le pone así como si fuera un rayadito, ¿no? Ahí en la imagen. Esta es nuestra fórmula en caso tengamos tres resistencias. Si tenemos tres resistencias a más, nuestra fórmula es la siguiente. 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, etcétera. Siempre y cuando tengamos más de tres resistencias, esta es nuestra fórmula. Pero si tenemos dos resistencias en paralelo, la equivalencia se calcula así. Si tenemos solamente dos, acá tenemos 1 y 2 resistencias. Solamente tenemos dos resistencias en nuestro circuito eléctrico. Y nuestra fórmula es resistencia equivalente es igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Esta es la fórmula cuando vamos a tener series en paralelos, solamente dos resistencias. Cuando tengamos dos resistencias en paralelo. Pero si nuestro ejercicio está más de tres resistencias, esta va a ser nuestra fórmula. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por ejemplo, yo les voy a decir, calcula la resistencia equivalente desde A hasta B. Y les pongo este ejercicio. Desde A hasta B, ¿cuál será nuestra resistencia equivalente? Entonces, tenemos acá 8 ohms, 6 ohms, 1 ohms, 3 ohms y 4 ohms. Entonces, ¿cuál va a ser mi fórmula? Esto está en serie. Esto está en serie. Entonces, mi fórmula de serie, de circuito en serie, es esto, ¿no? La resistencia equivalente es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. En este caso tenemos resistencia 1, tenemos resistencia 2, tenemos resistencia 3, tenemos resistencia 4 y resistencia 5. Acá tenemos 5 resistencias y la vamos a reemplazar a nuestra fórmula. Resistencia equivalente es igual, resistencia 1, ¿cuánto vale? 8. Más resistencia 2, 6. Más resistencia 3, 1. Más resistencia 4, 3. Más resistencia 5, que es 4 ohms. Simplemente sumamos nuestras resistencias. ¿Ya? Entonces, mi resistencia equivalente es 8 más 6 más 1 más 3 más 4 es 22. Entonces, mi resistencia equivalente para este circuito en serie es 22. ¿Ya? Muy bien. Otro ejemplo. A ver, calcula la resistencia equivalente de A hasta B. De A hasta B. Este circuito está en paralelo. Está en paralelo. Simplemente tenemos dos resistencias. Una resistencia y otra resistencia. ¿Cuál va a ser mi fórmula para determinar mi circuito eléctrico en paralelo? Mi fórmula es esta, ¿no? La resistencia equivalente es R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, mi resistencia 1 es 6 ohm y mi resistencia 2 es 3 ohm. Entonces, calculo. Mi resistencia equivalente es R1. R1, ¿cuánto vale? 6. Por mi resistencia 2, ¿cuánto es? 3. Sobre R1 es 6. Me pide sumar más R2, ¿cuánto es? 3. Ya reemplacé mis datos. Entonces resuelvo mi ejercicio. 6 por 3, ¿cuánto es? 18. Sobre 6 más 3, 9.
Mi resistencia equivalente entonces es 18 sobre 9 es 2. Entonces el circuito eléctrico de la resistencia eléctrica para este en paralelo es 2. ¿Ya? Simplemente vamos a reemplazar nuestra fórmula y observar nuestra imagen en cómo se encuentra nuestro circuito eléctrico, si está en serie o está en paralelo. ¿Ya? Ahora vamos a resolver nuestra ficha de aplicación.